al podcast de maquillaje.club. Hoy vamos a hablar del interesantísimo tema de los correctores. Y lo vamos a hacer Puri, nuestra experta en maquillaje, estética y cosmética y formadora, y Cintia, que soy yo, que soy la correctora del día. El tema del corrector, lo que es la definición es muy básica, muy fácil, que sería decir, ¿no?, que vamos a disimular imperfecciones y a corregir. Pero lo podríamos dividir en tres grandes grupos, ¿no? De qué cosas podemos hacer con el corrector. Pues podemos corregir ojeras, corregir imperfecciones de todo el rostro o hacer contouring. Exactamente. ¿Qué texturas tenemos y cómo las vamos a usar para cada uno de estos grandes tres grupos? Vale, las texturas pueden ser tipo stick, es decir, en barrita o así con una textura bastante gruesa, en crema y líquidos. ¿Vale? Depende de las necesidades que tengamos, vamos a utilizar uno u otro. Vale. Para ojeras. Para ojeras. Generalmente vamos a optar por lo que son texturas fluidas. ¿Por qué? Porque la ojera es una piel muy finita y entonces no queremos que se acartone, ¿me entiendes?, con exceso de producto. Pero bueno, cuando tenemos, por ejemplo, el problema de que tenemos una ojera muy marcada, no nos queda más remedio que utilizar ya, por ejemplo, el tipo crema para que sea más cubriente. Con más cantidad de pigmento. Vale. Ahí. Las ojeras. Las imperfecciones del rostro. Generalmente nos vamos a poner una textura que sea bastante densa. Es decir, tipo stick, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las imperfecciones suelen ser bastante evidentes. Es decir, por ejemplo, una mancha que sea oscura no la podemos tapar con un corrector que sea muy fluido, porque es que no nos la va a tapar. O por ejemplo, un granito rojo. Un granito rojo vamos a tener que utilizar, que ya veremos los colores, un corrector que sea verde. Es decir, porque va en la gama, digamos, opuesta de la gama de colores. Es decir, si tenemos un tono verde, lo neutralizaríamos con el rojo y al revés. En este caso, como es rojo, neutralizaríamos ese color con un corrector verde. Depende de la imperfección que tengamos, vamos a utilizar un color u otro. Eso lo vamos a ver ahora en el tema de ojeras. Vale, pero la textura ahí va a ser más densa para tener más pigmento y atacar ese problema que está como muy definido y concentrado. Pero también es verdad que podemos tener dos tipos de imperfecciones, una muy localizada o una así como más amplia y menos localizada. Claro, por ejemplo, una rosácea. Vamos a poner un corrector muy fluidito que tira el amarillo e incluso al amarillo verdoso. Pero sería algo muy sutil porque si no se vería muy evidente. Vale. Y lo último sería el contouring. ¿Qué texturas usamos en el contouring? Pues aquí también hay tres texturas. Tipo stick, que sería 33. Tipo stick sería tipo crema o tipo también líquido. Date cuenta que cuanto menos expertos seamos en realizar un maquillaje, nos vamos a decantar por texturas que sean más fluidas. ¿Por qué? Porque se va a manejar muchísimo mejor. Las texturas que son muy densas nos va a costar mucho más trabajarlas. ¡Ay, genial! Y para usar el corrector en cada una de las zonas estas del triunvirato, en cada una de las tres, empezamos con las ojeras. ¿Cómo hacemos para usar correctamente el corrector? Vale, primero tenemos que observar si la ojera está muy marcada o no. ¿Vale? Si está muy marcada, tendremos que hacer una precorrección. En ese caso sería antes de la base de maquillaje. ¿Vale? ¿Para qué? Para que cubra esa imperfección que tenemos. Por ejemplo, si las ojeras son de color verde, vamos a poner un corrector que tira a salmón o a rosado. Incluso un tono melocotón también nos puede venir bien. El verde se contrarresta con el rojo y eso yo lo sé, y tú también, que eres rubia, porque cuando en verano te pones, bueno, a lo mejor a ti no te ha pasado, pero a mí a veces se me ha puesto el pelo verde del cloro y con el rojo te pones ketchup y oye, se te quita media hora el ketchup y se te quita el verde. Ahí está la prueba. Totalmente. Vamos a utilizar en las ruedas de colores el opuesto a la imperfección que queremos camuflar. Es decir, si tenemos una ojera verde, hemos dicho que rosados o color melocotón, claro, es el rojo, pero el rojo en sí, aunque hay una tendencia que es ponerse pintalabios rojo, pero en realidad esa textura queda muy evidente, ¿verdad? Entonces la traducción más adecuada es coger
el melocotón o Exactamente. el salmón. Vale. Tenemos una agujera que fuera de color violáceo, Ujú. cogeremos un corrector que tire a amarillo. Vale. Y si tenemos una agujera que algunas veces es verdad que la tenemos pigmentada de manera marrón, Mm. ahí sería un beige, pero el más parecido a nuestro tipo de piel. Es decir, no como se hacía antes, que era poner un beige excesivamente claro. Eso va a ser de manera posterior para iluminar. En un principio vamos a precorregir la imperfección. Vale, es importante lo de la precorrección, porque hay gente Exactamente. con la ojera muy marcada que si no lo hace, se pone directamente el color supuestamente adecuado y lo que hace es un enguardichinamiento, Se ve gris, se ve gris, se ve gris. sucio. Entonces, Exactamente. vale, solo en estos casos se precorrige y después se pone este tono que ya sería el normal. Y en caso de ojera normal, típica de mamá que se levanta cansadísima o chica súper trabajadora que también ha trasnochado. Si hay poca ojera, no hay que precorregir, simplemente cuando ponemos la base de maquillaje, que quizás ni siquiera tenemos que acercarnos a esa zona demasiado, entonces sí pondríamos, por ejemplo, un tono que nos vendiera bien, por ejemplo, un tono, incluso un tono por debajo de nuestro color, ¿vale? Vale. Para iluminar un poquito, pero no mucho más claro. Yo no sé si te acuerdas de Eva Longoria, que salía hace un montón de años, una foto, bueno, y más famosas que tenían así como el ojo panda, pero blanco, 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 de yo qué sé, de Sí. 4 tonos menos de la base. Eso no, ¿no? O sea, es No. una cosa ligerita. Exactamente. Y sobre todo Vale. cuando estamos hablando de un maquillaje diario. Es decir, que va a ser muy evidente cuando salgamos a la calle. Vale, De un eso poquito nada. más para dar un poco de luminosidad, ¿no? De Totalmente. despierto, de que está despierto. Sobre todo una cosa súper importante que tenemos que poner muy poco Eso. corrector, muy poca cantidad, por el tema de que se mete entre los pliegues. Claro, no una raya de la vaca, No. vamos a dar 2 puntitos Y a lo mejor, ¿no? solamente en las zonas que tengamos que precorregir, en la oscuridad, donde se hunde. Ahí es donde tenemos que poner ese punto de corrector y después difuminarlo muy bien. Lo podemos hacer con una esponjita, incluso hay esponjitas que son muy pequeñitas, ¿vale? Y que abarcan muy bien lo que es la zona, o con el dedito en todo caso, que también se funde por el calor del dedo. El dedo anular, que es el que menos presión ejerce, ¿no? Porque es una Exactamente. cosa muy solo de colocar Totalmente. y de calentar. Vale, entonces no lo llevamos muy arriba porque además de que se nos queda ahí mucho producto después en exceso, se nos puede meter en el ojo. Entonces, Se puede a no meter ser que en el tengamos mucha ojo, oscuridad, no hace Claro, falta se llevarlo meten tan los arriba, pliegues, ¿no? cada vez que nos riamos se va a ver, ¿me entiendes? Ese pliegue súper remarcado. Es decir, vamos a intentar no poner corrector en la zona de arrugas. Vale, Importantísimo. Pues entonces, poca arruga, también, lo que nos faltaba. Poca ojera, mucha ojera, tenemos las dos opciones y está hablando de ojeras. Ya, hablamos de imperfecciones del rostro. ¿Cómo usamos el corrector en las imperfecciones del rostro? Vale, pues ahí, por ejemplo, depende también del tipo de imperfección. Por ejemplo, Ujú. un granito rojo. Vamos a poner un corrector que sea de color Ketchup, verde. ketchup. De color verde. Si, por ejemplo, tenemos una mancha, que las manchas suelen ser de color marrón, aunque hay también manchas que son más rojizas, ¿vale? Ahí pondríamos un color beige, pero beige del color de nuestra piel, ¿vale? Porque si no, lo que estaríamos remarcando la zona y no nos conviene. Vale, lo que hay que hacer es, en vez de hacerlo a lo mejor con el dedo, ¿no? Hacerlo más específicamente, Con un más... pincelito en la zona y después a lo mejor con el dedito, pues fundirlo o con una esponjita fundirlo. Y como has comentado antes, con un corrector más denso para que vaya más pigmentado, ¿no? Exactamente. Lo ponemos ahí, así, y luego ya pondremos la base de maquillaje por Exactamente. encima, ¿no? También hay, por ejemplo, el problema de que puedas tener una rosácea, que entonces sería un corrector mucho más fluido para no ser tan evidente Vale. y que se fundiría mucho con la base de maquillaje. Y para la piel apagada, por ejemplo, si se tiene así una piel apagada en Pues, general. por ejemplo, hay correctores de color lila, ¿vale? Que lo que van a hacer es dar muchísima luminosidad a la piel y se va a ver la piel como mucho más tersa y más bonita. Vale, perfecto. Y ya, por último, en el contouring, ¿cómo aplicamos estas correcciones, este corrector? Vale. También vamos a tener los tres formatos, en stick, en crema y también en líquido. Si somos principiantes, yo aconsejaría que empezáramos con los que son más fluidos, porque van a ser mucho más fácil de difuminar, que esto es importantísimo. El tema del contouring es súper importante el difuminar. A no ser que tengamos, por ejemplo, una sesión de fotos, ¿no?
o queramos dar bien frente a la cámara, que entonces sí utilizaríamos lo que fueran lo que son los tipo stick, es decir, que son mucho más cubrientes y se va a ver más marcado, ¿vale? Pero el contouring lo que se trata es de contornear el rostro. Claro que sí, si no es Halloween, déjate, vamos a usar cosas más naturales. Ujú. Entonces, aquí habríamos, por ejemplo, que, digamos, distinguir entre los correctores claros Ahí está. y los correctores oscuros. Vale. Los correctores claros van a ser para resaltar lo que nosotros queramos, digamos, que se vea bonito, ¿vale? Lo que nosotros pensamos que tenemos bonito, por ejemplo, unos pómulos bonitos. Y los oscuros van a ser para, digamos, camuflar, para hundir. Y entonces podemos hacer maravillas con el contouring. Vale, pues entonces en los tonos claros, que son los que resaltan, los que llevan la luz hacia adelante, ¿qué zonas son las que vamos a resaltar de manera general? Porque luego también... Claro, depende del tipo de rostro. De manera general, por ejemplo, podemos resaltar casi siempre es el pómulo. Vamos a resaltar de color claro. La parte alta, ¿no? Exactamente. Lo que son los nasogenianos, que son las líneas que están al lado de la boca que van desde la nariz, ¿vale? Entonces, esas líneas para camuflarlas vamos a poner dentro de esas líneas, digamos, un toquecito de corrector y lo vamos a difuminar para que esa línea no sea tan marcada. Vale, e incluso por alrededor de la nariz hay gente que la tiene como muy roja también. Exactamente, ¿vale? Exactamente. Alrededor de la nariz y bajando por los nasogenianos, que es una palabra preciosa. Vamos a ponerlo encima del pómulo y también podemos ponerlo por debajo del pómulo, debajo de la corrección oscura. ¿Para qué? Para recalcar todavía más, ¿me entiendes? Esa, digamos, ese relieve. Vale. Es decir, tanto por encima como por debajo, de manera ascendente siempre. Otra cosita que podemos poner también es un punto de luz debajo de la ceja, en el arquito de la ceja, ¿vale? En la parte del lagrimal. Para también Ay, dar me encanta luz. eso. Yo eso lo hago más con sombra y sobre todo a lo mejor con un poquito de Da un brillo. aspecto descansado. Pero si no queremos dar sombra y queremos que sea más natural todavía, pues Exactamente. está perfecto. Después, por ejemplo, para hacer un resultado algo lifting, que nos suba el ojo, sería también de manera perpendicular, ¿me entiendes? De manera, digamos, ascendente en la esquinita del ojo. Y Pero la la esquinita... zapata, le voy marcando con las manos las zonas, la sien, ¿no? Exactamente. Un poquito, por ejemplo, en la parte central de lo que es la frente, a no ser que la frente la tenga excesivamente grande, que no nos conviene. Y estas naricitas que se ven tan monas, ¿vale? Que se ven como respingonas, las conseguimos también con un toque de corrector en la puntita de la nariz y en el puente de la nariz, a no ser que tengamos una nariz pues ya un poquito más prominente. Que ahí podemos hacer como una unión, ¿no? La puntita, un poquito el puente y un poquito el inicio de la frente, ¿no? Lo que es el entrecejo. Exactamente. Otra cosa que también queda muy bonita es en el arco de Cupido. Ah, sí, me encanta. Te queda el labio, como digamos, más jugosito, parece un poquito mayor y la verdad que queda fenomenal. Que es justo donde el labio hace la V. Exactamente. Muy bien. O sea que no lo sabía. Que el tono oscuro... bueno, no sé si hemos dicho las texturas. ¿Sí las hemos dicho? Las texturas son los tres hemos tipos dicho de que texturas dependiendo de si anteriores. eres principiante, de si quieres más naturalidad, más... Vale. Y entonces solo queda decir en qué zonas vamos a aplicar los tonos oscuros. Los tonos oscuros van a depender mucho del tipo de rostro que tengamos y lo que queramos camuflar. Pero como sí o sí, ¿vale? Vamos a aplicarlo en la zona que se hunde del pómulo, ¿vale? Y recordar siempre que no debemos aplicarlo de manera en dirección a la boca ni muy abajo porque va a envejecer. Claro, nos va a bajar. Vamos a abrazar el pómulo, ¿me entiende? Con el corrector oscuro. Más en dirección a la nariz que en dirección a la boca. Y por otro lado, por ejemplo, si queremos camuflar una frente ancha, lo pondremos a los lados superiores de la frente. O si queremos, por ejemplo, disimular una papada, lo pondremos en la parte debajo de lo que es la barbilla, ¿vale? Y hacia los laterales. Depende de lo que queramos hacer, vamos a utilizar el corrector oscuro, pero depende mucho de nuestro tipo de rostro. Por eso, mejor hacemos otro podcast explicando... Sí. Esto hay que explicarlo. La técnica de contouring. Pero una cosa que sí que hay que tener en cuenta para la corrección oscura es que el color sea el apropiado. El apropiado es que si tú tienes una piel muy clarita, no puedes poner un corrector excesivamente oscuro. Te tienes que adaptar a tu tipo de piel. 3 tonos por encima, ¿me entiendes?
o 3 tonos por debajo en el caso de los correctores, claro, pero no más. Y en el oscuro que no sea muy naranja, ¿no? No, y aparte que no tenga pigmentos reflectantes, porque no nos interesa, porque no se dejaríamos sobresalir otra vez la parte que Claro, queremos lo hundir. oscuro se tiene que hundir, tiene que ser Sí, más sí. mate. Se tiene que hundir. Y además eso, una sombra más natural va a tener un subtono más grisáceo, más verde, nunca naranja ni rojo. Algo que pase Vale. más desapercibido, que lo que queremos es camuflar la zona. Perfecto. Y ya para terminar, ¿cómo aplicamos en cada zona, bueno, en cada uno de estos 3 sitios que hemos diferenciado, el triunvirato este, cómo aplicamos, qué herramientas recomiendas tú? En la ojera, por ejemplo. Por ejemplo, lo podemos poner, por ejemplo, si es un tico líquido, que ya tienen, por ejemplo, el que son estas varitas que tienen en la punta, como son estas esponjitas, Sí. lo podemos aplicar directamente y después difuminar con el dedito o con una esponja pequeñita. En el caso de las imperfecciones de la piel, como granitos y todo lo demás, podemos hacerlo con un pincelito, ¿vale? Muy, digamos, específico para la zona, y después lo que podemos hacer es con el dedito también difuminar. Y el contouring generalmente se aplica con brocha y se puede difuminar pues tanto con los dedos o como también con la esponjita, porque va a quedar mucho más difuminado y va a ser mucho más fácil de trabajar. Bueno, genial, pues yo creo que hemos corregido bastante, ¿no? De arriba abajo, yo creo que vamos, estamos corregidísimas. Así que nada, nos esperamos y os esperamos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar de polvos. Polvos de sol, polvos de rostro. Polvos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta la próxima.